Muchas gracias, don Julio. Estamos en un acto de alto nivel académico y cultural, y por ello la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, ha querido significarlo con estas palabras. Cito con mi acento extranjero. Quiero felicitarles por la iniciativa que merecidamente honra a un intelectual de la talla del señor Paine, tanto y tan brillantemente dedicado a enriquecer la historia de nuestra nación y que tanto interés y afecto tiene por España. En representación de la Comunidad de Madrid, de su Viceconsejería de Universidades, nos dirige la palabra el director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, don Manuel Lucena. Muchas gracias. Buenas noches. Es un absoluto honor, yo diría que absolutamente abrumador también, el poder dirigirme a ustedes de una manera brevísima. En primer lugar, quiero señalar mi absoluto agradecimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y de la dirección de la Cátedra del Español y la Hispanidad por tener esta oportunidad en uno de los actos iniciales de despliegue del Plan Anual de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las universidades de la Comunidad de Madrid. Y quiero subrayar, querido Alfonso, de las universidades de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, lo que les voy a comentar brevísimamente tiene que ver con mi propia situación. Yo tengo que pedir perdón por no ser sociólogo, querido profesor. Yo soy historiador y en ese sentido lo que puedo indicar aquí tiene más que ver con esa visión profesional y también con una reivindicación de una cultura académica. También tengo el honor de ser académico correspondiente a la Real Academia de la Historia en torno a varios dilemas que quiero compartir con ustedes muy brevemente. En ese sentido, quizá mi intervención tiene que ver con lo que podríamos llamar el contexto no hispano de la obra, de la trayectoria de Stanley Paine, tras reiterar de nuevo mi agradecimiento como director de la cátedra por poder conversar con ustedes esta tarde brevísimamente. La primera cuestión que querría subrayar tiene que ver con la decisión bizarra, extraña, costosa, que implica para un hispanista en los años 50, en los años 60, incluso en los años 70, ¿verdad, querido profesor Fusi?, el dedicarse a estudiar a España. Todos nos han narrado, o muchos de ellos, los que han tenido mucha honestidad personal, los accidentes de la vida por los cuales acaban estudiando a España y convirtiéndose en hispanistas. Raymond Carr, mencionado anteriormente, iba a estudiar Suecia y por una serie de azares de la vida acaba dedicado a estudiar a España y dirigiendo, presidiendo y honrando nuestra historia a través de muchos discípulos fundamentales. Otros de ellos se iban a dedicar a estudiar, comillas, los países importantes, quizá la propia Gran Bretaña, Francia, Alemania, en fin, los lugares en los cuales había mucho que ganar y la carrera académica, la ambición personal, incluso el dinero, podían llegar de manera mucho más fácil. Hay un coste en el decidir estudiar a España. Y yo creo que en el caso del profesor Paine, como en otros muchos de los hispanistas más renombrados, quizás se nos olvida que cuando toman esa decisión torcida de la vida, incluso criticada en adelante, dedicarse a la historia de España o a la historia del mundo hispánico, quizás hay un costo que se paga. Por eso creo que en el contexto no hispano, poner en marcha una trayectoria de hispanista merece nuestro mayor reconocimiento. Quizá en este campo una de las figuras más
folclóricas y renombradas no puede ser otra que Gerald Brennan. Gerald Brennan viene a España en 1919 con la herencia de su abuela tras haber sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, que ya es sobrevivir, porque se entera que España es el país donde la herencia le puede durar más. Es el país donde puede vivir más barato por más tiempo, y eso convierte a Gerald Brennan en el residente en Granada que todos conocemos y, para algunos, en una figura referencial del hispanismo. Pero más allá de esta decisión y de los resultados de haberla tomado, creo que en realidad nos estamos enfrentando, en el caso del profesor Payne y en otros, a un escenario que tiene que ver con lo que podríamos llamar, siquiera en términos hipotéticos, como el conflicto entre los hispanistas estáticos y los hispanistas revisionistas. Todavía hay por ahí algunos hispanistas, se ha mencionado mejor que lo que yo pueda decir ahora, encantados de que nos vaya mal, encantados de que sigamos en la cuestión de Carmen y que sigamos instalados en la idea del fracaso, en la idea de la negación del futuro, en la idea de la debilidad de la sociedad civil, en la incapacidad de las instituciones, en ver el vaso medio lleno, medio vacío en vez del vaso medio lleno. Y allá ellos se lo pierden, me atrevo a decirlo de esa manera. Otros, y el profesor Payne, por supuesto, como figura muy destacada, modulan, evolucionan, integran y de alguna manera trascienden esa fácil categoría del hispanista estático para convertirse en hispanistas revisionistas. Creo yo que en hispanistas que aman a España y a los españoles y en ese sentido son capaces de dar pasos adelante y acompañar el éxito histórico de España como nación. Quizá el ejemplo mejor, y con esto termino, tiene que ver con los disgustos terribles que se llevaban algunos viajeros, tengo que decirlo, franceses, Gautier, Mérimée y otros, cuando, por ejemplo, aparecía en el paisaje castellano un ferrocarril, por allá por 1850 y tantos, cuando ve Mérimée el primer ferrocarril que surca los cielos de Castilla. Es un desastre absoluto. España se va a empezar a parecer a Francia. Ya no hay nada interesante que hacer en este país. Él lo siguió pasando divinamente. Pero creo que explica muy bien esta incapacidad de evolucionar. Quizás en esa conmovedora empatía hacia España y los españoles está simplemente lo mejor y lo más admirable de los hispanistas. Entre ellos, en lugar muy destacado, Stanley Payne. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Ya hemos significado el apoyo a este homenaje de la Real Academia de la Historia, de la que el profesor Payne es miembro correspondiente. En representación de la misma nos habla el historiador don Juan Pablo Fusi. Bien, es un honor intervenir en representación de la Real Academia de la Historia por indicación expresa de su directora, doña Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, y le ruego que resistan a la tentación de decir si ya ha hablado doña Carmen, no es necesario que hable usted, pero en fin, cumpliré con el mandato académico que en su momento se me hizo. Digo que es un honor intervenir en representación de la Academia en este acto homenaje al historiador Stanley Payne, miembro correspondiente en efecto de nuestra Academia desde 1987, por iniciativa, entre otros académicos, de don Carlos Seco Serrano, a quien cito expresamente en razón de la gran y recíproca estima intelectual y personal que me consta existió entre ambos, entre Seco y Stanley Payne. En nombre de esa representación, quiero subrayar tres de las razones definitorias de la obra y la trayectoria del profesor Payne por las que le reconocemos y le honramos. Primero, porque su obra, extensa y muy importante, constituye, ya se ha ido diciendo casi todo esto aquí, una contribución sustantiva
al estudio de la compleja y controvertida historia contemporánea de España. En segundo lugar, porque esa obra, y además la labor docente y de impulso a los estudios sobre España, también de Portugal, desarrollada por el profesor Payne, porque esa obra ha supuesto una aportación decisiva al conocimiento de España en los Estados Unidos y, por extensión, en el mundo anglosajón. Y tercero, porque el tipo de historia internacional comparada, que siempre con España como referencia o como parte de la misma, ha cultivado en muy distintos momentos Stanley Payne, se ha traducido en libros capitales ya clásicos de la historiografía internacional. El profesor Payne, también ha sido mencionado, ha recibido numerosos premios y distinciones académicas por la labor que como historiador y profesor ha realizado a lo largo de toda su trayectoria. Parte considerable de esta trayectoria se ha desarrollado en la Universidad de Wisconsin-Madison, una de las grandes universidades norteamericanas, está siempre entre las 100 mejores del mundo y entre las 30 primeras de los Estados Unidos, una universidad de las que han surgido, que es lo que nos importa y la academia quiere así recordarlo, algunas de las más prestigiosas escuelas historiográficas norteamericanas de las que Stanley Payne ha formado parte. Quiero subrayar que fue director del Journal of Contemporary History, codirector del Journal of Contemporary History, miembro del Consejo Editorial de la American Historical Review, dos de las grandes revistas internacionales. La American Historical Review es la más importante publicación académica historiográfica norteamericana, y es miembro de la American Society of Arts and Sciences, lo más parecido que pueda haber a cualquiera de nuestras academias en España. Stanley Payne es, en suma, un historiador imprescindible. No es posible entender la crisis española del siglo XX, Segunda República, Guerra Civil, franquismo, uno de los hechos capitales de la historia europea de ese siglo, del siglo XX, sin conocer cabalmente y a fondo la obra del profesor Payne y de reflexionar sobre ella. Permítanme unas todavía más breves palabras a título personal, ya no institucional, aunque solo sea para saldar públicamente la deuda de gratitud que tengo con Stanley Payne. En 1982, Stanley Payne me invitó a pasar un semestre en la Universidad de Wisconsin-Madison. Prácticamente no nos conocíamos previamente, por lo tanto, fue una decisión unilateral y totalmente gratuita, y además, debo decir, excepcionalmente bien remunerada y sin prácticamente obligación docente alguna. Tuve que dar porque, en fin, por decoro, un pequeño seminario, nada más. Suelo decir, cuando por la edad que ya tengo se me ha pedido desde mi jubilación algún tipo de reflexión autobiográfica, suelo decir primero que mi vocación es una extraña sorpresa para mí, y lo sigo siendo, que Jover, don José María Jover Zamora, fue mi primer encuentro decisivo, que mi estancia en 1969-70 en la Universidad de California, San Diego, fue mi primer ciclo formativo, y Oxford, donde estuve, salvo unos meses en esta institución, estuve entre 1971 y un año aquí en España, entre el 71 y el 80 fue el ciclo formativo definitivo. Pero este último ciclo definitivo tuvo un cierre, lo acabo de decir, la estancia en Madison, gracias a Stanley Payne, estancia que tuvo dos inmersiones literales, por mi parte, en el estudio, creo que suficientemente amplio, de la obra y significación historiográfica de dos historiadores muy vinculados a Madison. No sé si todo el mundo lo sabe. Frederick Turner, el autor de la teoría de la frontera y de la expansión al oeste como fundacional de los Estados Unidos, no las colonias del 18, sino la expansión al oeste, la biblioteca. Turner era de Wisconsin, estudió en esa universidad y fue profesor al final, en algún momento determinado también allí, y la biblioteca, si no recuerdo mal, lleva su nombre, Turner, y de una persona muy cercana
a Stanley Payne, que ha dedicado con otros profesores de Wisconsin un libro en homenaje a él, George Moss, y sus estudios sobre el nacionalismo, que son importantísimos. Los dos, repito, Turner y Moss, vinculados a Madison y Mosse, como acabo de decir, al propio Payne. Siguen siendo dos de los historiadores sobre los que vuelvo continuamente. Lo primero, tal vez pueda sorprenderles que, dedicándome sobre todo al País Vasco y al nacionalismo, me interese tantísimo la teoría de la frontera y la teoría de la expansión al oeste. Pero a mí el oeste me parece una épica, como toda épica violenta, de libertad y justicia, y creo que fue forjándose, efectivamente, como dice Turner, una sociedad de hombres libres. Se habrán dado cuenta lo poco de Estado que suele aparecer en el oeste, unos 200 jinetes del 7º de caballería, y pare usted de contar, porque ni los sheriffs, ni los jueces, etcétera, ni han hecho oposiciones, ni son de carrera, se les contrata, etcétera, etcétera. Bueno, una sociedad de hombres libres. Bien, siguen siendo, decía, dos de los historiadores sobre los que vuelvo continuamente. Stanley Payne es con Jesús Pavón, Miguel Artola, don José María Jover, el último Vicens Vives, también muy vinculado, ya se ha dicho, a Stanley Payne, Raymond Carr, Seco Serrano, Palacio Atar, Marichal, Malefakis, Tuñón de Lara y Cachoviu, parte de la generación fundacional del contemporaneísmo español. Su obra, amplísima, pero sumamente coherente, emana, en mi opinión, seriedad, competencia, rigor, claridad y precisión. Todos sus libros son importantes, pero por lo menos media docena de sus libros son, por usar una expresión de Julián Marías, libros que quedarán. De ahí, por tanto, repito, que esa deuda a la que me refería antes no sea solo mía. Yo creo que es una deuda que tiene contraída con Stanley Payne todo el mundo académico español, aquí hoy es excepcionalmente bien representado por distintas instituciones y profesores. Por eso que dijera que era un honor para mí participar en este acto y que añada que además de eso es un verdadero placer, y añado con ello mi felicitación a Stanley Payne por este acto homenaje tan merecido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y menciones, don Juan Pablo. Unidos por Historia es una de las dos asociaciones que ha organizado este acto de homenaje. En nombre de la misma interviene doña María Santos. Muchas gracias. Bueno, yo me dirijo al profesor Payne y le he escrito esta carta que comparto con ustedes. Querido y admirado profesor Payne, señoras y señores, aquí ya se han dicho cosas muy relevantes y se van a seguir diciendo con los próximos intervinientes. Me uno al aplauso y al agradecimiento que estamos expresando a la persona que ha dedicado toda su vida a la historia de España y a su defensa al difundir la verdad objetiva de nuestro pasado frente a tanta tergiversación y confusión malintencionada. Usted, profesor Payne, nos ha mostrado la valentía que hay que tener para reivindicar nuestra historia de manera firme, sin complejos ni estridencias, en su grandeza y decadencia y en la abundancia de conceptos, imágenes, mitos y leyendas como tan acertadamente indica en el prólogo de su ensayo En defensa de España. Nunca se ha arredrado ante nada ni ante nadie, ni en sus inicios de joven doctorando, ni en la plenitud de un historiador consagrado y reconocido universalmente. Y es esta valentía la que nos debe animar a recoger el testigo que supone proteger y defender la verdadera historia, sin el pesimismo y los complejos que frecuentemente nos invaden cuando analizamos nuestro pasado. No soy una profesional de la historia, sí una aficionada y si acaso algo estudiosa y especialmente de la época medieval. De ahí mi gran satisfacción al leer la reivindicación e importancia que ha dado a la Reconquista, tan denostada e incómoda en estos tiempos, de la que ha comentado, y cito palabras textuales, si los españoles no hubieran logrado nada más, solo por esta razón, la historia de España habría sido totalmente singular. Su dictum de que solo España, por lo que logró hacer durante aquel largo periodo,
de que España ya solo por eso merece un puesto de privilegio, es algo que debemos tener grabado de por vida. Aquella gesta de un puñado de españoles que en los momentos más duros de la invasión musulmana decidieron ser independientes, occidentales y cristianos, luchando durante siglos para preservar esta condición y la derrota posterior de los turcos en el siglo XVI, impidieron entonces que Europa se islamizara. Vivimos hoy muy preocupados por dos hechos fundamentales: la creación de las falsas leyes de memoria histórica y el declive de una civilización que ha sido la forjadora de los valores que ha caracterizado a Occidente. Y fue la Edad Media precisamente una época de luz, pero tan denigrada por el materialismo en una falsa leyenda negra, la que dio forma a la cultura occidental. Spengler dijo que a la civilización siempre la salvan un pelotón de soldados. Sin embargo, es hoy la historia el mayor campo de confrontación y de lucha política por su control y dominio. Ello supone una aberración, porque el estudio de la historia es una ciencia que debe ser un campo propio para los historiadores, investigadores y estudiosos. Pero, como bien dijo Orwell, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controlará el futuro. Y esa es la clave que padecemos hoy. En el plano personal, me gustaría mucho agradecer al profesor Payne la confianza que depositó en mí desde el primer momento, sin mayor referencia que la de mi amistad con Jesús Palacio en la colaboración de investigación de la obra que se encuentra en pleno periodo de producción por ellos dos. Sus palabras de aliento, la delicadeza a la hora de aportar y complementar datos y la libertad que sentí para llevarla a cabo me permitieron el análisis y transcripción de más de 1.500 documentos desclasificados y que esta tarea fuera una de las mejores experiencias de mi vida a nivel personal y profesional. Usted, profesor Payne, es para muchos de nosotros una guía para entender y conocer los grandes hechos de la historia de España desde una perspectiva comparada. Y usted ha conseguido trasladarnos un sentimiento de orgullo cada vez que nos sumergimos en sus obras, empujándonos con su entusiasmo a profundizar en los pasajes que más nos puedan interesar. Su constante investigación de la historia de España y las gentes que le hicieron posible... Ahí estábamos escuchando a la doctora María Santos, de Unidos por la Historia, en este homenaje al historiador Stanley Payne, homenaje realizado por diferentes asociaciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en concreto en el Colegio Mayor. Nosotros nos tenemos que despedir. Ahora les dejamos a las 9 con Otra Mirada de Fernando Paz y a las 10 con La Alternativa con Gonzalo Altozano y Juanma Pérez Noya. De momento nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.